Ha habido una cantidad terrible de cosas que han pasado a lo largo de los años. Verán, hay hallazgos de la arqueología que confirman partes importantes de nuestro mundo, pero también hay hallazgos los cuales simplemente dejan más preguntas y misterios sin resolver. Bien, pues en este iceberg de la arqueología vamos a explorar algunas curiosidades, misterios y por supuesto cosas totalmente random. El Serapeum de Saqqara se refiere a esta historia de una expedición de 1850 en la cual un arqueólogo francés buscaba una serie de manuscritos en el desierto de Saqqara. Solo que cuando estaba aquí se da cuenta que hay un objeto que sobresale entre la arena. Bien, pues al ver este objeto extraño comienzan a excavar a su alrededor, pero horas después se dan cuenta que en realidad este objeto extraño era la entrada a una cámara subterránea. Y aquí empieza el misterio. Bien, pues luego de esto encuentran una red de cámaras funerarias que más tarde se llamarían el Serapeum. Estas cámaras están dentro de un túnel que mide 240 metros de largo. Fueron utilizadas para enterrar a los toros sagrados Apis, es decir, animales considerados encarnaciones de un dios egipcio. Verán, aquí hay 24 sarcófagos. Estos miden 4 metros de largo por casi 2.5 metros de ancho. Cada uno pesa 80 toneladas y están esculpidos con una precisión asombrosa. Pero la incógnita de estos es que en el interior no hay nada, lo que hace que haya varias teorías que ahorita discutiremos. Sin embargo, otra cosa misteriosa es que era prácticamente imposible transportarlos a través de este túnel con la tecnología de su época. Así que, ¿qué teorías tenemos acerca de esto? Bueno, como dije, estas tumbas están vacías, lo que lleva a pensar a muchos que las cámaras no eran para colocar restos de animales sagrados, sino que tal vez pudieran haber sido usados para otras cosas. Por ejemplo, la primera teoría explica que estas cosas más bien funcionaban como dispositivos para almacenar energía. Y esto se dice porque hay un estudio que sugiere que el granito del Serapeum podría estar generando descargas eléctricas naturales. Esto porque se ha demostrado que el granito sometido a baja presión emite cierto resplandor. Así que, como ven, esta teoría no es del todo absurda. El único problema es que no se sabe para qué pudieron haber usado esta energía los egipcios. Pero con eso llegamos a la segunda. Esta teoría dice que tal vez la cámara era usada como un portal a un mundo desconocido. Y sí, sé que eso suena fumado, pero aquí es donde se pone interesante. Ahora, ya vimos que traer estos sarcófagos de 80 toneladas era prácticamente imposible en esa época. Bien, pues para muchos quiere decir que los egipcios recibieron ayuda de alguien más para hacerlo, algo que será un tema importante en este iceberg, pero hay más. Otro dato interesante es que tras haber sido estudiado, el Serapeum no mostró tener rastros de hollín, es decir, el material usado por los egipcios para fabricar antorchas. Así que parte de esta teoría dice que los egipcios llegaron a usar algún otro tipo de tecnología desconocida para poder ver en este sitio, el cual estaba en total oscuridad. Así que, como ven, son algunos datos raros, pero lo más increíble de esta teoría es que también explica que los sarcófagos tienen una gran precisión geométrica, es decir, que estas cosas fueron cortadas a la perfección y alineadas perfectamente en las cámaras, además de que las inscripciones aquí están perfectamente bien hechas. Así que para muchos se necesitaría de tecnología muy avanzada para lograrlo. Ya saben, aliens. Es una teoría interesante, pero el problema de este es que obviamente no se puede comprobar, y eso nos lleva a la tercera teoría. Esta dice que quizás el motivo por el que las cámaras estén vacías es porque alguien descubrió el lugar cientos de años atrás y tal vez lo haya saqueado. Pero de nuevo no hay registros, evidencias o historias que puedan comprobar esto. Sea como sea, el Serapeum es una estructura avanzada para su época y un misterio que nadie ha podido resolver. Pero ahora veamos otro tema curioso. En 2002 unos arqueólogos en Irán descubrieron los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 4800 años, solo que esta tenía algo peculiar. Ahora, esta tenía una cuenca de ojo vacía, sin embargo la otra cuenca tenía una prótesis dorada. Esta prótesis estaba hecha de betún y grasa animal, pero por encima la mujer le había agregado una lámina de oro. También encajaba perfectamente en la cuenca del ojo, y tenía este patrón que imitaba al ojo humano. Así que podríamos decir que la mujer con el ojo dorado es quizás la primera prótesis en la historia. Y eso nos lleva a otro dato random. La Gran Esfinge de Giza es uno de esos monumentos que todos conocen, pero el cual parece tener varios secretos. Ahora, esta se encuentra en el Cairo y muestra un cuerpo de un león con la cabeza de humano. No se sabe a quién represente, pero la teoría es que quizás se trate de un faraón llamado Kefren, o Kefren. En fin, otra historia es que se habla de que la Esfinge tiene un sistema de cámaras secretas que van por debajo de ella. Sin embargo, al día de hoy no se ha podido comprobar. Y otro misterio más y que parece algo absurdo es que a la Esfinge le falta la nariz, a pesar de estar en muy buenas condiciones. Pero de nuevo, no hay registros o pistas que sugieran qué le ocurrió. Así que en pocas palabras, no sabemos quién la construyó, no sabemos qué representa y tampoco sabemos si hay algo por debajo de ella. Ah, sí, no olvidemos que le falta la nariz. Pero sobre esto hay una teoría que dice que quizás Napoleón Bonaparte la destruyó. Los petroglifos de toro muerto ubicados en Perú es este conjunto de arte rupestre pero que tienen un gran misterio.
Verán, este conjunto de grabados se extiende por 5 kilómetros cuadrados aproximadamente y aquí hay más de 3000 rocas con todo este arte. Ahora en los grabados vemos diferentes cosas como animales, personas y una serie de símbolos extraños. Bien, pues este sitio fue descubierto en 1941, pero aquí viene lo interesante. Ahora, luego de investigarlos, los arqueólogos no pudieron hallar por qué existían o para qué se hicieron estos grabados. Es decir, a pesar de que en varios sitios del mundo hay pinturas del mismo tipo, en la mayoría de los casos estas se pueden entender. Pero lo que vuelve misterioso a los petroglifos de toro muerto es que en realidad hay una gran cantidad de estos símbolos extraños en las piedras, los cuales no han podido ser descifrados. Así que para muchos estos símbolos son en realidad un lenguaje desconocido. Y aún hay más. Ahora, lo que vuelve más raro a estos símbolos es que varios de ellos están alineados a eventos astronómicos, como el movimiento del Sol o ciertas estrellas, algo similar a lo que ocurre en las líneas de Nazca, que por cierto veremos más adelante. Ahora, otro detalle es que varios de estos grabados tienen un patrón como de zigzag, así que tomando en cuenta esto junto con los símbolos desconocidos, se dice que estas rocas podrían estar hablando de algún tipo de ritual, canciones o incluso formar parte de un mensaje para seres del espacio. Y con esto llegamos a otra teoría, la cual es la más aceptada y dice que los petroglifos en realidad son algo así como una representación visual de rituales cósmicos de esta cultura llamada Wari. Una cultura que también es interesante porque parecía hablar un lenguaje indescifrable. Aún así parece que jamás se podrá saber lo que en realidad representan o nos quieren decir. Y eso nos lleva al siguiente tema igual de extraño. Verán, en 1961 unos trabajadores se encontraban en medio del desierto en Ica, Perú, cuando se encuentran con esta serie de rocas. Ahora, estas rocas estaban talladas de tal forma que mostraban una gran cantidad de escenas las cuales muestran algo asombroso y que ha dejado a muchos pensando. Ahora, las piedras de Ica muestran estas escenas donde vemos a los humanos junto a dinosaurios, algo que sabemos que es ilógico, y algo que ha hecho pensar a muchos arqueólogos. Pero aquí es donde se pone más interesante. Ahora, el hallazgo no fue solo de algunas rocas, sino que en realidad se encontraron más de 50.000 de estas, y cada una es un misterio. Sabemos que los dinosaurios se fueron hace más de 60 millones de años y los primeros humanos existieron hace apenas 4 millones de años, lo que hace que todo esto sea imposible. Pero entonces, ¿por qué las piedras tienen estos grabados? Es decir, si las vemos nos damos cuenta que muestran a diferentes tipos de dinosaurios, e incluso hay algunas donde vemos a humanos montándolos. Bueno, pues hay algunas teorías. Por ejemplo, una dice que tal vez las rocas son falsas y en realidad fueron talladas no muchos años atrás. Esto tendría algo de sentido. Sin embargo, el problema con la teoría es que para crear estas rocas un solo artista necesitaría tallar 1000 de estas durante 45 años, algo que es prácticamente imposible. Así que quizás la única posibilidad es que fueron varias personas las que crearon estas rocas. Ahora, la segunda teoría dice que en realidad las rocas fueron hechas por una civilización antigua y avanzada que en verdad existió con los dinosaurios. Pero como vemos, esto suena mucho más ilógico. Y eso nos lleva a la tercera teoría, y la cual creo que tiene más sentido. Ahora, esta dice que lo más probable es que las rocas fueran hechas gracias al conocimiento que se pasó de generación en generación. Sea como sea, las rocas de Ica es un tema controversial, pero sin duda es un hallazgo curioso. El pilar de hierro de Delhi, India, es esta columna de hierro con más de 1600 años de antigüedad, pero lo que la hace tan peculiar es que no se ha oxidado en todos estos siglos. Ahora, se dice que esta es una hazaña y un gran adelanto para su época. No hay ninguna explicación de cómo fue tratada para evitar la corrosión y cómo es que adquirieron tal conocimiento. Pero aquí empezamos con las teorías. Por ejemplo, hay quienes dicen que la columna no se oxida porque está protegida por los dioses, o que tal vez fue creada con tecnología desconocida. Incluso se ha llegado a decir que esta columna es una antena que sirve para comunicarse con otros mundos. Pero quizás la teoría más aceptada es que en la columna hubo una reacción química cientos de años atrás, la cual accidentalmente dejó una capa protectora y bueno, es lo que permite evitar la corrosión. Las cirugías craneales se refiere a estas prácticas realizadas por las civilizaciones antiguas de los Andes. Estas consistían en perforar o cortar parte del cráneo con fines médicos. Se cree que se realizaban para tratar heridas en la cabeza, como fracturas, o incluso para tratar problemas de salud como dolores intensos. Pero aquí viene lo más asombroso, porque a pesar de que estos eran métodos súper dolorosos antiguos, los arqueólogos han encontrado evidencias de que esto en verdad funcionaba. Así que cuando a las personas se les practicaban estas operaciones se recuperaban, algo que parece extraordinario. Las cuevas del Ora son un conjunto inmenso de 34 templos excavados en piedra. Estas están en la India y fueron construidas entre los siglos 6 y 11 después de Cristo. Lo curioso de Ellora es la coexistencia de 3 religiones en un mismo sitio, el hinduismo, el budismo y el jainismo, lo que quiere decir que en esa época las religiones podían convivir sin prejuicios. Ahora estas cuevas están sobre una montaña y son tan grandes que superan a grandes monumentos de nuestros tiempos, pero en otras palabras son una obra de ingeniería impresionante.
Y otra cosa que es de cierta forma perturbadora es que no se sabe qué métodos se usaron para crear esta red de templos y túneles. Pero hay algo aún más misterioso. Verán, hay un libro del siglo XIX llamado La Doctrina Secreta. Este es un libro interesante que habla sobre la evolución de la humanidad, conocimientos ocultos y civilizaciones antiguas. Ahora, lo turbio de este libro es que en una parte se relata que en el lore existe toda esta serie de pasajes y cámaras secretas aún no descubiertas. De hecho, los arqueólogos piensan que estos sitios subterráneos podrían estar conectados con leyendas antiguas de ciudades ocultas en la India, como el Shambhala. Incluso se dice que por debajo de estos templos hay un sitio en el cual hay artefactos desconocidos que contienen un gran poder. El problema es que por más que se ha investigado e intentado saber si hay algo más en el lore, no se ha podido encontrar nada. O bueno, algo así, y aquí viene lo interesante. Los arqueólogos han intentado hacer estudios sobre el lore. Se han encontrado algunas estructuras y pasajes subterráneos, pero debido a que el sitio es inmenso y como un laberinto no se ha podido estudiar a fondo. Pero otra cosa que impide la exploración es que se dice que una gran cantidad de estos pasajes son inestables, así que si te metes en un lugar equivocado entonces podría haber un derrumbe. Pero bien, es momento de continuar con el nivel 2. Bien, en septiembre de 1991 una pareja de alpinistas alemanes se preparaba para una excursión rutinaria por los Alpes de Utzal. Esto está cerca de la frontera entre Austria e Italia, a aproximadamente unos 3.200 metros de altitud. Ahora, la pareja iba caminando, pero de pronto se encontraron con algo que los dejó aterrados. Verán, lo que veían era este objeto sobresaliendo entre el hielo, solo que cuando se acercan a ver qué es, quedan aterrados. De hecho, esto parecía la parte superior de un cuerpo. Era como si alguien hubiera estado intentando escapar de esta tumba congelada. Ahora, al principio pensaron que se trataba de un montañista que había tenido mala suerte, ya que la zona tiene registros de este tipo de incidentes. Pero cuando los investigadores analizan el cuerpo descubren algo curioso, algo que nadie esperaba. En realidad este hombre pertenecía al año 3200 a.C. y luego de esto le pondrían el nombre de el hombre de Ötzi. Así que ¿cómo es posible que un cuerpo de más de 5000 milenios se conservara de esta forma? Verán, este llevaba mucho tiempo bajo el hielo, pero debido al calentamiento global los niveles de hielo comenzaron a bajar dejando expuestos sus restos, y esto es lo que hace sorprendente a este hallazgo. El hombre de Ötzi es considerado un tesoro arqueológico, ya que se encontró con la piel, cabello y órganos en perfecto estado, e incluso objetos como ropa y herramientas también se encontraron sin ningún daño. Pero lo más curioso de esto es que incluso su estómago aún contenía toda clase de desechos bien conservados. Así que gracias a esto los arqueólogos pudieron saber qué tipo de cosas había comido. Pero esto nos lleva a un detalle más turbio que ocultaba este descubrimiento. Verán, muchos se preguntaban por qué un hombre que claramente conocía las montañas colgó las patas en ese lugar tan remoto. Cuando los investigadores examinaron más de cerca el cuerpo de Ötzi encontraron algo que transformó completamente esta historia. En su hombro izquierdo había una punta de flecha clavada, pero eso no era todo. Su cuerpo tenía varias marcas como si hubiera estado involucrado en algún tipo de pelea poco antes de ser desvivido. Pero hasta aquí es donde se detiene todo acerca del hombre de Ötzi. La única teoría dice que quizás tuvo una pelea con alguna tribu, con algún cazador o con ladrones que quisieron quitarle sus pertenencias. Pero eso nos lleva a algo aún más extraño. Verán, cuando se hicieron los análisis de ADN, estos mostraron que Ötzi tenía la sangre de al menos 4 personas diferentes en sus armas y ropa. Luego de ver esto, los arqueólogos quedaron asombrados. Es decir, este hombre no solo había sido víctima de algo, sino que al parecer había tenido varios enfrentamientos. Pero lo que es aún más sospechoso de todo esto es que la flecha que desvivió a Ötzi fue disparada desde abajo, lo que significa que su atacante lo estuvo siguiendo por las montañas, hasta que finalmente encontró el momento exacto para desvivirlo. Así que en otras palabras, la historia de Ötzi o su desvivimiento podría ser uno de esos casos sin resolver, solo que de los más antiguos de toda la historia. Verán, en las profundidades de la selva de la Mosquitia en Honduras, varios arqueólogos habían estado buscando algo que se consideraba una leyenda. Ahora, estos arqueólogos llevaban décadas investigando algunos mapas antiguos que hablaban de una ciudad perdida, pero luego de cada expedición regresaban con las manos vacías. Solo que un día en mayo del 2012 hicieron una nueva expedición y de la nada encontraron algo interesante. Verán, en el sitio encontraron indicios de una civilización completamente desconocida. Pero, ¿cómo era posible esto y qué clase de ciudad entera permanecería oculta? Bien, pues durante la búsqueda los arqueólogos fueron encontrando cosas interesantes, como una pirámide y artefactos que estaban en perfecto estado. Pero lo más sorprendente de todos estos hallazgos fue una serie de esculturas de piedra que nadie había tocado, saqueado o manipulado. En total se encontraron 52 de estas esculturas, pero luego encontrarían algo aún más curioso. Verán, en el sitio había un objeto que era la representación de un hombre jaguar, y la teoría dice que quizás esta escultura fue usada para algún tipo de ritual.
Ahora, lo que importa de esto es que al parecer esta civilización tenía como una serie de creencias diferentes, o por lo menos que practicaban algún tipo de ceremonias diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero bien, el detalle más inquietante acerca de esta civilización es que al parecer abandonaron su ciudad de un segundo a otro, dejando todos estos objetos sagrados atrás. Actualmente a esta ciudad se le conoce como la ciudad del dios mono, y a pesar de que es misteriosa, también nos deja pensando en otras ciudades que aún no se descubren. Pero pasando a otro tema, en 1951 en Rusia encontraron estas 17 piezas de corteza de árbol. Ahora, los expertos creen que estos dibujos fueron hechos por un niño llamado Onfim. Ahora, Onfim al parecer tenía entre 6 y 7 años, y en estas escrituras practicaba el alfabeto, o a veces dibujaba cosas que veía. Aunque en algunos casos este tal Onfim también dibuja algunas cosas extrañas. Por ejemplo, se dibuja a sí mismo peleando contra enemigos, y de hecho hay un dibujo en el cual lo vemos clavándole una lanza a su enemigo que está en el suelo. De cierta forma, lo perturbador de estos dibujos o de esta época eran las guerras, y cómo es que los niños ansiaban por participar en ellas. Pero bien, otra cosa misteriosa es la India. Verán, durante cientos de años han encontrado textos que hablan de una ciudad sagrada conocida como Dwarka. Esta es escrita como una ciudad inmensa y rica, la cual se encontraba en una isla y que un día fue tragada por el mar. Bien, pues durante algunas décadas esta historia parecía solo un mito, hasta que en los 80s encontraron algo. Verán, a profundidades de 9 a 12 metros bajo el mar frente a la ciudad moderna de Dwarka, los arqueólogos descubrieron una red de estructuras, como pilares, muros y cimientos, lo que significaba que antes aquí había una ciudad. Ahora, también hallaron anclas de piedra que sugerían un puerto importante. Bien, pues todos pensaban que esto se trataba de la ciudad de Dwarka antigua. De hecho, estos restos podrían tener hasta 4000 años de antigüedad. Pero aquí viene el problema. Los expertos no lograron ponerse de acuerdo sobre si estos restos en verdad pertenecían a la ciudad antigua de Dwarka, o si quizás podrían tratarse de otra civilización antigua. Así que al día de hoy no se ha podido confirmar a qué ciudad corresponden estos restos. Y es una de esas cosas de la arqueología que dejan más preguntas que respuestas. Otro dato turbio es el penique de Maine. Este habla de una moneda medieval noruega encontrada en Maine, Estados Unidos. Esto pasó el 18 de agosto de 1957. Lo misterioso de esto es que la moneda podría confirmar que los nativoamericanos tuvieron contacto con los vikingos, y esto mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Otra cosa controversial de la arqueología es el grafito de Alexamenos. Este se encuentra en Roma. Al parecer esta cosa es del año 200 después de Cristo, y en él vemos una de las primeras representaciones de Jesús. En esta se muestra a un hombre adorando a una figura crucificada con la cabeza de un burro. Ahora ustedes se preguntarán por qué Jesús tiene cabeza de burro en esta pintura. Bien, pues se cree que esta imagen era una burla hacia el cristianismo, ya que en esta época los cristianos eran perseguidos por los romanos, pero no hay más contexto de ella. Otra historia interesante es esta en la cual en 1974 unos campesinos cavaban un pozo, pero de pronto se encontraron con este sitio lleno de figuras de arcilla, y no estamos hablando de 4 o 5 figuras, sino de miles de estas. Verán, a estas se les conoce como el ejército de terracota, y lo que se descubrió después es que en realidad este pozo estaba sobre la tumba del primer emperador de China, el cual gobernó por ahí del siglo III. Ahora, el ejército de terracota tiene miles de figuras, todas únicas y con detalles como ropa, peinados y armas, lo que hace que se vean súper reales. Ahora, lo interesante es que aunque la mayoría de las figuras están completas, hay otras que están dañadas o destruidas, lo que sugiere que alguien se tuvo que meter aquí cientos de años atrás y probablemente saqueó este lugar. No hay muchos detalles acerca de estas estatuas, pero se cree que se pusieron aquí para proteger al emperador en la siguiente vida, o algo así. La maldición de Tutankamón se refiere a esta leyenda, la cual dice que quienes destaparon la tumba del faraón egipcio Tutankamón en 1992 se desvivieron de manera misteriosa. Verán, en 1992 Howard Carter destapó la tumba de Tutankamón, y luego de esto hubo una serie de muertes misteriosas entre los miembros de su expedición. Verán, una de las muertes más famosas de este caso es la de Lord Carnarvon, un hombre rico de Gran Bretaña que había financiado toda esta expedición. Ahora, poco tiempo después de que se abrió la tumba, este tal Lord Carnarvon murió debido a la picadura de un mosquito. Y luego de esto fallecerían el radiólogo Archibald Douglas Reed y el arqueólogo Arthur Mace. Ahora, con esta historia la prensa no tardó en hablar de la maldición del faraón, y luego de unas semanas el rumor se extendió por todo el mundo. Al día de hoy muchos creen en esta maldición, aunque la verdadera explicación parece ser que hay millones de bacterias peligrosas que se almacenaron aquí. Es decir, es una tumba de más de 3000 años de antigüedad. De las 58 personas presentes en la expedición, 8 murieron en los siguientes 12 años. Así que de cierta forma podríamos decir que la maldición resultó ser real, pero no por algo sobrenatural, sino que digamos que este sarcófago se convirtió en algo así como un arma biológica creada por el tiempo. Nan Madol se refiere a esta construcción imposible que se encuentra en el Océano Pacífico, sobre un arrecife de coral en medio de la nada.
Verán, esta construcción tiene 92 islotes construidos con bloques de 50 toneladas cada uno. Ahora, Nan Madol es una de esas estructuras que nos hace pensar cómo es posible que una civilización sin herramientas pudo haber construido algo así. Para darnos una idea, esta ciudad abarca 18 kilómetros cuadrados. Tiene muros de hasta 15 metros de altura y al parecer fue construida entre los siglos XII y XIV en los estados federados de Micronesia. Ahora, varios análisis LiDAR, es decir, análisis con sensores de luz, descubrieron que la ciudad aún tiene zonas ocultas y estructuras que parecen ser de una civilización más avanzada de lo que se creía. Pero, ¿cómo es que se logró construir esta ciudad donde es casi imposible atravesar sin vehículos o herramientas avanzadas? Bien, pues esto es lo misterioso del tema. Ahora, durante años han intentado replicar las técnicas de construcción de esta ciudad, pero todas estas pruebas y recreaciones han fallado. Por ejemplo, se decía que en esa época la civilización de Nan Madol usaba balsas de bambú para transportar estos bloques de basalto, pero en los intentos de recrear esto los arqueólogos han fallado una y otra vez. Y como si esto no fuera raro, otra cosa que dicen los habitantes de la región es que constantemente se pueden ver luces misteriosas bajo el agua. Además de que hay leyendas sobre hermanos hechiceros que usaban dragones para levitar estas piedras. Pero todavía se pone mejor. Verán, al igual que con otras civilizaciones, en el caso de Nan Madol se ha descubierto que los habitantes de la ciudad un día simplemente desaparecieron. Así que al día de hoy no se ha podido explicar la construcción de esta ciudad, y al parecer jamás lo descubriremos. Pero es momento de ir al nivel 3. Ahora, los rollos del Mar Muerto es una entrada del iceberg que se refiere a estos documentos de más de 2000 años de antigüedad. Verán, en 1947 un pastor buscaba una cabra perdida, pero de repente se encontró frente a estas cuevas que contenían cerca de 900 textos que cambiarían la historia del mundo. Ahora, estos textos hallados en Qumran incluyen copias de la Biblia hebrea, pero aquí viene lo interesante. Verán, estos se encuentran en perfecto estado. Además, son escrituras donde hay más historias de la Biblia. De hecho, varios de estos son considerados textos controversiales, porque describen cosas oscuras de la religión. Pero sobre todo muestran algunas normas y creencias de varias comunidades religiosas que nadie conocía. Y quizás la cosa más interesante es el rollo del templo. Este es un manuscrito hecho en piel de animal. Cuando los arqueólogos lo sacaron de la cueva quedaron sorprendidos, porque este estaba en perfecto estado, y de hecho parecía que lo habían escrito apenas hace unos minutos. De cierta forma es algo así como una de las mayores anomalías de la arqueología, así que sin duda estos textos son impactantes. Ahora, en 1958 el arqueólogo James Mellard descubrió en Turquía algo que cambió todo lo que se creía sobre las primeras civilizaciones. Verán, esta ciudad, que no puedo decir su nombre, pero que se dice algo así como Çatalhöyük, fue esta ciudad de hace 9000 años que no tenía calles. Algo que suena extraño, lo sé. Pero bien, digamos que para llegar a casa tenías que subir por el techo usando escaleras, y en otras palabras podríamos llamarla una ciudad vertical. Ahora, si vemos las fotos parece algo así como un laberinto vertical, pero de hecho esto no es lo más extraño. Verán, entre el año 7400 y 5600 a.C., esta comunidad de aproximadamente 8000 habitantes desarrolló una forma de vida completamente única. Lo que hacían era enterrar a los muertos justo debajo de sus casas, así que durante toda su vida iban apilando personas y bueno, digamos que es un dato turbio. Esa es la parte inquietante de este sitio, pero lo misterioso viene aquí. Resulta que al igual que otras civilizaciones antiguas, parece que los habitantes de Çatalhöyük abandonaron el lugar de un momento a otro. Ahora hay varias teorías, como que se fueron debido a un evento terrible, que el cambio climático les hizo imposible quedarse, y otro tipo de cosas. Pero parece que la verdad es que simplemente se hartaron del sitio y buscaron un mejor lugar para vivir. ¿Y quién podría culparlo, cierto? Pero bien, toda la ciudad está construida con casas que se encuentran dentro de agujeros. No hay calles ni senderos. Y como dije, para moverse por aquí debían usar escaleras para ir de arriba abajo. Ahora que lo pienso suena como a un nivel de backrooms o algo así. Pero bien, es un sitio muy curioso. Pero lo que no es tan curioso es lo que pasó el 26 de abril de 1952. Verán, este día Tej Bosk, un excavador, estaba extrayendo tierra de un pantano de Dinamarca, cuando su pala se encontró con algo perturbador. Ahora, Tej llevaba un rato trabajando, pero de pronto se encuentra con este rostro en medio de la tierra. Ahora, algo creepy es que la expresión de este rostro era como si algo malo le hubiera pasado, y su cara tenía esta expresión de horror. Así que solo podemos imaginarnos la reacción de Tej. Pero bien, lo que había encontrado era este hombre de más de 2000 años esperando bajo este pantano de Grauvala. De nuevo, no sé si dije bien el nombre. Pero bien, resulta que gracias al ambiente ácido del agua, este se había preservado. Cada detalle era sorprendente. Es decir, tenía su piel, órganos, cabello, uñas y básicamente todo intacto.
Ahora, con todo esto pudieron confirmar que tenía entre 30 y 35 años. Ah, sí, y un detalle curioso es que su última comida fue un puré de semillas, y no pregunten cómo lo supieron los arqueólogos, pero aquí viene lo aterrador. Verán, el hombre de Grauvala tiene esta marca profunda de oreja a oreja, como si hubiera estado en una cirugía, así que la teoría es que fue usado como parte de un ritual. Ya saben, cosas turbias de la antigüedad. Otro caso similar ocurrió en 1913. En este año unos arqueólogos en Boskop, Sudáfrica, comenzaron a encontrar fragmentos de cráneo que resultaron ser extraños. Ahora, los arqueólogos fueron reconstruyendo poco a poco este rompecabezas, pero aquí se dieron cuenta de algo impactante. Verán, lo que pasó es que 2 años después, en 1915, terminaron de reconstruirlo. El problema o detalle interesante es que cuando lo hicieron se dieron cuenta que este cráneo era un 25% más grande que el cráneo humano. Al principio creyeron que se trataba de hidrocefalia, es decir, una acumulación de líquido en la cabeza, pero cuando investigaron más encontraron otros cráneos similares en la región. Así que, en otras palabras, aquí había una sociedad con cráneos más grandes de lo común, como si fueran gigantes o algo así. Pero tenemos todavía más cosas interesantes. Verán, a unos cuantos kilómetros de este descubrimiento encontraron algunas ruinas. En estas se encontraban unos esqueletos y una tumba especial. Esta se encontraba puesta hacia el oriente, y contenía otro cráneo gigante. Y con esto llegamos a las teorías. Verán, la primera es que tal vez esto se trate de una raza perdida de humanos superinteligentes. Algunos investigadores sugieren que Boskop representa evidencia de una especie humana con capacidades superiores que desapareció misteriosamente, pero no hay evidencias que puedan confirmar esto, como tecnología avanzada o pistas que hablen más de una supercivilización. Pero esto nos lleva a la siguiente teoría. Esta menciona que quizás esta civilización fue aniquilada por algún evento catastrófico. De hecho, se dice que estas tumbas colocadas mirando hacia el oriente pudieron haber sido algo así como un ritual de salvación, pero de nuevo no hay ninguna pista de que alguna catástrofe ocurriera aquí. Y eso nos lleva a la teoría más turbia. Esta explica que una civilización antigua hacía experimentos y modificaciones genéticos, creando este tipo de anomalías. Solo que en el sitio no hay instrumentos o algo que explique cómo lograrían hacer esta técnica de modificación. Sea como sea, el hombre de Boskop es un tema perturbador y misterioso. Pero otro tema fascinante es esta construcción de Alejandría, Egipto. Verán, en 2018 unos trabajadores encontraron este sarcófago de granito negro enterrado a 5 metros de profundidad. Este sarcófago era gigantesco, medía 2.6 metros de largo, 1.6 de ancho y 1.8 de alto. Pesaba alrededor de 30 toneladas. Ahora, lo interesante es que este era el más grande hallado en la ciudad, pero lo impactante viene aquí. Bien, pues resulta que este había permanecido intacto y sellado por más de 2000 años, algo extremadamente raro en Egipto, ya que la mayoría de tumbas han sido saqueadas y ahorita veremos por qué. Pero el detalle clave, por así decirlo, es que muchos comenzaron a preguntarse si podría tratarse de la tumba de Alejandro Magno. Ahora, con toda esta especulación, el mundo entero estaba súper atento a lo que podría haber en el interior. Pero finalmente, el 20 de julio del 2018 lo abrieron, y lo que encontraron fue decepcionante. Verán, todos esperaban encontrar un gran tesoro debido al tamaño del sarcófago, pero en su lugar encontraron solo 3 esqueletos sumergidos en agua. Estos tenían un olor asqueroso. Ahora, los análisis revelaron que se trataban de 2 hombres y una mujer. Uno tenía una marca de una flecha, y otro una posible cirugía. Ahora, algunas teorías dicen que podrían haber sido soldados que se desvivieron en una batalla, o que quizás eran una familia de clase alta que decidieron ser sepultados juntos. Es decir, el sarcófago era algo así como un lujo, y el material del que estaba hecho era extremadamente costoso en esa época. El único misterio aquí es por qué no quisieron ser colocados junto a toda su riqueza, así que parece que nunca sabremos la verdad. Otra entrada interesante de este iceberg es el saqueo nazi. Verán, esto se refiere a que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis saquearon una gran cantidad de arte que al día de hoy sigue perdido. La idea de esto era que además de ganar dinero, eliminarían todas estas obras para borrar la identidad cultural de quienes los perseguían. Básicamente les estaban dando delito a todas estas personas detrás de ellos, algo que en sí es siniestro. Pero verán, lo que hacían era comprar bienes culturales a precios ridículamente bajos. Pero estas compras eran completamente forzadas, ya que se aprovechaban de la desesperación y terror de sus víctimas. Bien, pues para los nazis las colecciones de arte representaban poder político y militar. Ahora, cuando la guerra terminó, millones de obras de arte habían desaparecido, y muchas siguen perdidas al día de hoy. Así que el saqueo nazi demostró que el arte puede ser una forma devastadora de destruir la identidad de un pueblo entero. Es uno de los datos más oscuros de la historia. Otra entrada curiosa de este iceberg son los europeos. Verán, esta historia se debe gracias a un pequeño error. Ahora, un poco de contexto. La palabra mumia proviene del árabe, y antes se refería a un tipo de betún que se usaba en medicina.
Pero años después, en la época medieval en Europa, se confundieron y creyeron que en las momias humanas egipcias también tenían propiedades medicinales. Y aquí viene lo creepy. Verán, resulta que en el siglo XV, gracias a este error, el polvo de momia se convirtió en un remedio popular para dolores de cabeza, problemas estomacales, e incluso se pensaba que podía curar el cáncer. Básicamente, si tenías algún malestar, te daban momia molida, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Verán, la demanda por el polvo de momia era tan alta que hubo saqueo masivo de tumbas egipcias, y cuando las momias auténticas se agotaron, algunos comerciantes comenzaron a fabricar momias falsas. Y bueno, estas momias eran personas que habían sido desvividas. Así que solo podemos imaginar lo que todos pensaron cuando cientos de años después se corrijo este pequeño error de traducción. Pero con todo esto llegamos a una de mis entradas favoritas, así que hablemos de los gigantes, o esqueletos gigantes. Verán, a lo largo del siglo XX y XXI se han reportado hallazgos de esqueletos con un tamaño inusual en América, especialmente en Ecuador, Perú, Estados Unidos y México. Por ejemplo, en 1926 en Ecuador se encontraron huesos atribuidos a un ser humano de aproximadamente 3 metros de altura. En el siglo XVI en Perú también se encontraron unas costillas gigantes cerca de los Andes. Y entre 1911 y 1931 se encontraron esqueletos de 2.6 metros de altura en una cueva de Nevada, Estados Unidos. Ahora hay más casos interesantes sobre gigantes que veremos en un video especial, pero todas estas cosas crearon más teorías sobre una raza de gigantes. Pero aquí es donde la cosa se complica. Verán, el problema es que muchos de estos supuestos esqueletos de gigantes han resultado ser falsos, o simplemente ser partes de animales. Pero, ¿qué teorías hay sobre este tema? Bueno, la única explicación razonable es que esto se trata de gigantismo patológico en humanos, y esto se refiere a una enfermedad rara causada por trastornos en la glándula pituitaria. De hecho, a través de la historia hay algunos casos documentados de esto. El problema es que la mayoría de los esqueletos reportados como gigantes no han sido estudiados a fondo. En ninguno de ellos se ha empleado un método moderno, así que como tal no puede confirmarse que estos hayan tenido esta enfermedad. Sea como sea, los esqueletos gigantes siguen siendo un misterio que mezcla ciencia y leyendas. Pero es momento de ir al nivel 4. Bien, a partir de ahora vamos a entrar en misterios un poco más oscuros, controversiales y extraños. Empecemos con una entrada de este iceberg que no es tan controversial. Aliens. Verán, hay una teoría de los alienígenas antiguos que dice que civilizaciones antiguas como los egipcios y mayas recibieron ayuda de extraterrestres para construir grandes monumentos. Hablamos de las pirámides, ciudades imposibles como acabamos de ver, y otro tipo de artefactos inexplicables. Esto porque al parecer muchas de estas civilizaciones hacían cosas con una precisión increíble, y a veces con métodos que no podemos entender. Así que tener todas estas estructuras imposibles para muchos es significado de ayuda de una civilización millones de años más avanzada. Ahora, esta teoría se hizo popular en el siglo XX, pero aquí es donde se pone interesante. Es decir, a pesar de que muchos consideran esta teoría como extraña y fumada, tampoco se ha podido confirmar ni replicar la forma en que supuestamente se hicieron algunos de estos monumentos. Por ejemplo, la daga de Tutankamón fue forjada con hierro de origen meteórico, es decir, literalmente material extraterrestre. Aunque claro, esto no quiere decir que lo hicieron los aliens. Ahora, los expertos creen que estos logros fueron posibles gracias al conocimiento y esfuerzo humano. Aunque, como dije, en la actualidad muchos de estos métodos de construcción son aún un misterio. Pero con todo esto llegamos a las teorías. La primera es la intervención de extraterrestres. Esta dice que los alienígenas visitaron la Tierra y ayudaron a construir monumentos que parecen superar la capacidad tecnológica de diferentes épocas. Además tenemos mitos universales de dioses que descienden del cielo, ángeles que cayeron de la Tierra para guiar a los humanos, y un buen de historias idénticas que se repiten en cada cultura, a pesar de que estas jamás estuvieron en contacto. Pero bien, a pesar de que esta es una teoría interesante y algo creepy, no hay evidencias físicas de esto. Así que se dice que estos relatos de seres que bajaron a la Tierra son más bien expresiones religiosas. Además hay experimentos modernos los cuales han podido replicar muchas técnicas antiguas de construcción. Pero esto nos lleva a la segunda teoría, que es la del ingenio humano. Y esta explica que los monumentos antiguos son el resultado de conocimientos, métodos y tecnologías que simplemente no comprendemos del todo. Es decir, tenemos evidencias arqueológicas de herramientas, rampas, palancas y trabajo de grandes grupos de personas. Solo que aún hay ciertas fallas y confusión en detalles técnicos, y digamos que la precisión es tan exacta en algunos monumentos que los científicos no pueden explicar cómo fue posible. Verán, lo que pasa es que hay métodos que se han intentado replicar con técnicas modernas, pero varios de esos experimentos han fracasado y al día de hoy no tenemos como tal una respuesta. Así que en esencia hay cientos de casos los cuales científicos y arqueólogos pues no han podido resolver. Como dije, un tema controversial pero interesante. Otra entrada fascinante de este iceberg es la desaparición de la civilización maya.
Verán, los mayas es una de las culturas más increíbles de la historia, pero también tiene un gran misterio por cómo desaparecieron. Ahora, los mayas construyeron ciudades enormes en México, Guatemala, Belice, partes de Honduras y El Salvador. Estas ciudades estaban llenas de templos, pirámides y observatorios astronómicos. Pero verán, entre los años 250 y 900 después de Cristo, algunas ciudades mayas, las cuales tenían decenas de miles de habitantes, tuvieron un problema. Y aquí es donde se vuelve extraño. Se dice que entre los años 800 y 1000 después de Cristo muchas de estas ciudades enormes quedaron abandonadas. Al parecer dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron. Incluso grandes construcciones que aún estaban en proceso se detuvieron. Y como dije, es el mismo caso que en otras civilizaciones que ya vimos en este iceberg. Pero verán, en el caso de los mayas va más allá. Ahora, lo que lo hace diferente de otras culturas es que hay casi 90 teorías sobre su desaparición, por lo que aún permanecen como un misterio sin resolver de la arqueología. Pero con esto llegamos a las teorías. Ahora, la primera nos habla del cambio climático y sequías extremas. Verán, se cree que entre los años 800 y 900 la región sufrió una reducción de un 70% de lluvias. Esto provocó algunas sequías y hambrunas, así que en algún punto los mayas tuvieron que haberse ido desesperados por encontrar un nuevo hogar. El único detalle con esta teoría es que no todas las ciudades mayas colapsaron al mismo tiempo, y al parecer en varias de estas ciudades no hubo sequías. Por lo tanto, podemos decir que esta teoría es confusa y no del todo clara. Pero esto nos lleva a la segunda, que es la de la sobrepoblación. Y esto se dice que debido a la deforestación los alimentos se redujeron, así que esto hizo que nuevamente los mayas tuvieran que salir corriendo. Pero el problema con esta teoría es que se ha demostrado que los mayas eran expertos en gestionar sus ciudades y comida, así que para muchos podríamos descartar esta teoría. Y otra teoría más es que hace mucho tiempo hubo una gran batalla que acabó con esta civilización. Ahora, las únicas pistas que confirman esto son algunas inscripciones jeroglíficas que muestran evidencias de guerras, saqueos y destrucción entre ciudades rivales. El problema con todo esto es que como tal no tenemos un registro exacto que confirme que hubo una gran batalla, y tampoco hay alguna civilización que se haya acreditado haber desaparecido a los mayas. Así que esto nos lleva a la teoría final, y esta nos dice que, pues bueno, los mayas simplemente tuvieron una gran enfermedad y después de esto desaparecieron. Ahora, recientemente se confirmó que en una ciudad maya importante había altos niveles de mercurio en depósitos de agua. Así que la teoría dice que estas grandes ciudades se contaminaron. El único inconveniente con esta teoría es que es muy reciente, y como tal podríamos decir que todavía falta varia evidencia para confirmar que todo esto fuera verdad. Como sea, este misterio de los mayas es más creepy de lo que pensamos. Y es sorprendente considerando que eran una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de su mundo, así que ¿qué los habrá hecho desaparecer? Otra cosa controversial son las líneas de Nazca. Verán, estas líneas son un conjunto de enormes figuras y líneas trazadas en el suelo de Nazca, Perú. Ahora, se cree que fueron hechas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo por la civilización Nazca. Estas incluyen más de 800 figuras. Todas tienen formas geométricas, formas de animales y figuras humanas. Las líneas miden entre 285 metros de largo y cubren un área de 500 a 800 kilómetros. Aquí se pone más extraño. Ahora, estas figuras son tan grandes que solo se pueden ver bien desde el aire, por lo que la pregunta que todos se hacen es cómo es que los antiguos Nazca pudieron crear algo tan preciso sin poder verlo por completo. Bien, pues afortunadamente tenemos una respuesta a esto, y es más simple de lo que pensamos. Verán, esta dice que las líneas de Nazca se hicieron mientras esta cultura observaba desde las colinas cercanas, así que podríamos decir que en las alturas había como unos guías y abajo había gente trabajando que hacía todo. Y de hecho hay experimentos que han podido recrear esto, así que de cierta forma podremos decir que el misterio resuelto. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuál era el propósito de tener estas figuras? Bueno, pues sobre eso sí no hay una respuesta como tal. Ahora, las teorías sobre esto es que quizás se traten de algún tipo de signos religiosos, señales astronómicas o marcadores de recursos naturales. Este por ahora es el único misterio de las líneas de Nazca, y no se ha podido resolver. Las tablillas de Babilonia se refieren a estas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, es decir, uno de los primeros tipos de escritura. Ahora, estas tablillas eran usadas desde hace más de 4000 años en Mesopotamia. Y verán, estas cosas son aterradoras, por así decirlo, debido a que contienen registros matemáticos, astronómicos, geográficos y hasta proféticos, lo que quiere decir que estos chavales eran increíblemente avanzados. Y por supuesto que hay teorías de que recibieron ayuda de aliens también, pero ese es tema para otro video. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Verán, algunas de estas tablillas son simplemente imposibles para su época. Por ejemplo, Plimpton 322 es una tablilla matemática de hace más de 3800 años. Esta contiene la tabla trigonométrica más antigua y precisa del mundo, lo que significa que esta civilización desarrolló la trigonometría 1000 años antes de los griegos. Así que en otras palabras iban adelantados a su época, y sus descubrimientos cambiaron lo que los arqueólogos pensaban de la historia.
Es otro de los descubrimientos más impactantes de la humanidad. Ahora también se encuentra el Imago Mundi, que es el mapa más antiguo del mundo. Este es de hace más de 3000 años y muestra cómo los babilonios interpretaban el universo. Pero lo creepy aquí son las tablillas de los presagios y predicciones. Estas hablan de reyes y caídas de civilizaciones. Todo esto basándose en eclipses lunares. Ahora, muchos de estos presagios no se han cumplido, pero hay otros que sí. Por ejemplo, una de estas predicciones dice que si un eclipse se oscurece desde su centro, de repente un rey morirá y Elam será destruido. Y curiosamente, la ciudad de Elam fue conquistada y destruida varias veces luego de eventos astronómicos. Otra predicción dice que si un eclipse comienza en el sur, caerá Subartu y Akkad, y ambas regiones sufrieron derrotas cerca de eclipses históricos. Así que quizás podría haber algo por aquí, o ser simples coincidencias. Pero fuera de esto, estas tablillas no dejan de ser sorprendentes. La bombilla de Dendera es esta figura tallada en el templo de Hathor. Esta se encuentra en Egipto y parece representar una bombilla moderna. Ahora, estos relieves fueron hechos entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo. En la imagen vemos una especie de bulbo ovalado con una serpiente en su interior. Esta siendo sostenida por figuras humanas. Están conectadas a un pilar, lo que hace pensar que podría ser una lámpara eléctrica antigua. Ahora, las teorías dicen que esto se trata de una interpretación religiosa y que la bombilla habla más bien del nacimiento de un dios egipcio. Pero también hay teorías que mencionan que la bombilla es en realidad una tecnología perdida. Y sinceramente creo que si encontraran algo así en Egipto no nos sorprendería. Es decir, estos eran una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas. Pero bien, este es otro de los misterios más grandes de la arqueología. Pero otro dato misterioso es esta isla pequeña en Nueva Escocia, Canadá. Esta se llama la isla de Oak. Verán, es famosa por su misterioso hueco del dinero. Este es un agujero grande en el suelo que se ha convertido en uno de los misterios más duraderos de América. Pero un poco más de contexto. Verán, en 1795 3 jóvenes encontraron este hueco y comenzaron a excavar. Ahora, cuando lo hicieron pensaban que se encontrarían con un tesoro, pero mientras excavaban fueron descubriendo más capas alternas de tierra y madera. Estas estaban a más de 3 metros de profundidad. Todo parecía indicar que alguien hubiera construido algo muy elaborado. Pero aquí es donde la historia se pone más confusa y extraña. Verán, a lo largo de más de 200 años se han hecho muchas excavaciones con tecnología cada vez más avanzada. En este hueco del dinero se han encontrado plataformas, piedras grabadas, túneles que se inundan misteriosamente, e incluso una piedra con inscripciones que nadie ha podido descifrar. Así que, ¿qué más podría haber en este hoyo? Bueno, una teoría dice que hay un tesoro de piratas, y esto se dice por una leyenda que habla del tesoro del Capitán Kidd. Ahora, este fue un pirata que en 1701 fue ejecutado, pero se dice que antes de que lo capturaran, este escondió su tesoro por toda América, y se cree que la isla Oak podría ser uno de estos lugares. Ahora, hay otra teoría que también parece ser un poco oscura, y se dice que hasta el fondo de este hueco habría lámparas y reliquias templarias o masónicas. Ahora, lo que podría confirmar esto, por así decirlo, es que se han descubierto algunas piedras talladas con símbolos masónicos. También se han encontrado placas grabadas con mensajes cifrados, similares a ceremonias masónicas. Pero también hay objetos antiguos como monedas, trozos de pergamino y restos de oro, solo que no se han encontrado evidencias directas de manuscritos templarios ni reliquias. Y esto nos lleva a la siguiente teoría, la cual menciona que este sitio pues ya pudo haber sido saqueado años atrás. Ahora, lo curioso de este sitio es que se ha investigado durante siglos, y se han invertido millones de dólares para saber qué hay en el fondo, pero jamás se ha encontrado algo impresionante, así que quién sabe si algún día podrán encontrar algo bueno aquí. Otra cosa interesante es la sábana de Turín, o sudario de Turín. Esta es una tela de lino de unos 4 metros de largo y 1 metro de ancho. Se cree que podría haber envuelto el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Ahora, en la tela está impresa una imagen que parece ser un hombre con heridas similares a las que Jesús sufrió, como las marcas de los clavos y otra marca más en el costado del torso. Pero se vuelve más raro. Verán, no se sabe con certeza cómo se formó la imagen de esta tela. Es decir, tiene propiedades tridimensionales únicas. Por ejemplo, al ser analizada digitalmente se puede reconstruir el relieve del cuerpo, algo que no ocurre con fotografías normales. Además, las manchas han sido identificadas como sangre humana real tipo AB. En otras palabras, es algo imposible, pero hay más. Verán, la primera aparición de esta tela ocurrió en Francia en 1354, pero en 1389 el obispo de Troyes la denunció como falsificación, y a partir de aquí ha habido mucha confusión. Verán, en 1988 el análisis por carbono 14, es decir, una técnica que determina la edad de objetos antiguos, indicó que la tela era en verdad de la época medieval. Pero de nuevo en 2022 otros estudios con rayos X sugieren que podría tener unos 2000 años de antigüedad, así que en otras palabras es una tela polémica y sorprendente. Pero, ¿qué teorías hay? Bien, la primera es que esta es en verdad una reliquia auténtica de Jesús, es decir, las marcas coinciden con los relatos bíblicos de la crucifixión. También hay polen de plantas de Jerusalén. El único problema es que, como se ha dicho, el análisis de carbono 14 dice que este es de la época medieval.
es decir que fue hecha 1300 años después de la muerte de Jesús. Y bueno, hay otra teoría la cual menciona que la tela es simplemente una falsificación antigua, pero no se ha encontrado qué técnica se usó para crearla, y en verdad parece ser inexplicable. Ahora hay algunos experimentos que han intentado replicar esta imagen. El problema es que ningún método lo ha podido hacer. Al día de hoy no se sabe exactamente si esta tela es auténtica, y al parecer tampoco se han puesto de acuerdo para decir la edad exacta, pero es momento de bajar al nivel 5. En 1938 el arqueólogo chino Chiputei lideró una expedición a las cuevas de Bayan Karaula. Esto está en la frontera entre China y el Tíbet. Ahora, se dice que aquí encontraron tumbas con esqueletos de alrededor de 1.30 metros de altura. También había cráneos grandes y cuerpos delgados. Y verán, estos eran anómalos, así que se hicieron todo tipo de teorías sobre estos esqueletos. Pero la más famosa de ellas es la que menciona que eran seres no humanos. Y de hecho se pone más interesante. Verán, junto a estos esqueletos se hallaron más de 700 discos de piedra. Estos tenían dimensiones de 22 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grosor. Tenían este surco en espiral y extraños símbolos grabados. Ahora, en 1958 el profesor Zhum Um-Nui de la Academia de Ciencias de Pekín afirmó haber descifrado los discos, revelando mensajes sobre una nave extraterrestre accidentada y la llegada de los Dropa a la Tierra. Pero aquí es donde comenzaron los problemas. Ahora, al parecer no hay evidencia arqueológica verificable de estos discos. Las únicas pistas que hay son una serie de artículos publicados en revistas rusas y occidentales durante los 60s. También hay un libro llamado Dioses del Exilio. Y otro problema más es que el profesor Zhum Um-Nui no parece ser un profesor real. Ahora, una gran prueba es la fotografía del ingeniero Ernest Wegeret, que en 1974 fotografió 2 de estos discos en el Museo de Banpo en Xi'an. Estas son las únicas fotos y las más recientes que hay sobre estos discos. El problema de todo esto es que son borrosas, así que no solo no parece haber más registros de estos discos, sino que nadie parece poseerlos, y aunque se habló de ellos varios años atrás, nadie sabe si son reales o no. Así que podríamos considerar esto como una leyenda oscura de la arqueología. Pero de todas estas, la siguiente entrada es una de las que más cambió a la historia. Verán, este sitio en el sur de Turquía es considerado el templo más antiguo conocido, construido hace más de 11.000 años por cazadores-recolectores. Ahora, el nombre de este templo es el templo Göbekli Tepe. Fue encontrado en 1963, pero no se descubrió por completo sino hasta 1995. En este año se hicieron excavaciones en la zona y finalmente se dieron cuenta de que era una estructura más grande de lo que pensaban. Pero lo que encontraron aquí fue impresionante. Verán, en el interior había al menos 20 círculos de pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 5 metros de altura y que pesan entre 40 y 60 toneladas. Están decorados con relieves de animales, símbolos abstractos y figuras humanas. Pero aún hay más. Ahora, se ha confirmado que este lugar es al menos 6.000 años más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Ahora, un dato extraño es que el sitio fue enterrado por sus propios constructores. Hay quienes piensan que lo hicieron para ocultarlo, pero también se dice que fue para conservarlo. Los arqueólogos dicen que este era un centro religioso donde algunos grupos se reunían para hacer rituales, y esto se dice porque en el interior se encontraron huesos de animales. Y por cierto, este sitio no tiene ningún tipo de casas. Es un sitio impresionante y misterioso. Pero bien, otra entrada fascinante es el manuscrito Voynich. Verán, este es un libro antiguo de 240 páginas. Está lleno de texto y dibujos extraños que nadie ha logrado descifrar hasta ahora. Este fue adquirido en 1912 por Wilfrid Voynich, y por eso se le puso este nombre. El texto se encuentra actualmente en la Universidad de Yale. Ahora, se cree que este fue escrito entre 1404 y 1438. Está lleno de ilustraciones de plantas desconocidas, diagramas astronómicos, figuras femeninas y símbolos extraños que nadie entiende. Como dije, nadie ha podido descifrar este texto, y es de las cosas más extrañas de la historia, pero hay más. Ahora, lo curioso es que el texto está escrito en un idioma que no se parece a ningún otro conocido. A este idioma le dicen voynichés. No tiene ninguna relación con lenguas antiguas, lo que ha hecho que los arqueólogos se confundan durante años. Y hay algo aún más extraño. Verán, el manuscrito tiene caligrafía fluida y homogénea, lo que quiere decir que no tiene errores ni correcciones, algo que es extremadamente raro en textos medievales. Es como si alguien lo hubiera escrito a la perfección sin tener ninguna duda. Así que las teorías van desde que es un libro de alquimia cifrado. Otros dicen que podría ser una lengua inventada, y también hay quienes creen que las plantas podrían ser especies de América. Claro que también hay quienes dicen que esto podría tratarse de una broma o fraude. Durante decenas de años, algunos criptógrafos, lingüísticos e incluso inteligencia artificial han intentado descifrarlo, pero ninguna traducción ha sido aceptada por los científicos, así que continúa siendo un misterio de la historia. Pero otra cosa igual de impresionante es el mecanismo de Anticythera.
Verán, este fue un artefacto encontrado en 1901 por unos buzos recolectores de esponjas. Esto cerca de la isla griega de Anticitera. Este se encontró a unos 45 metros de profundidad junto a un naufragio romano. Ahora, se dice que esta cosa es entre el año 205 y 60 a.C., es decir que tendría más de 2000 años, pero sus características también son curiosas. Bien, pues este mecanismo es de bronce, tiene el tamaño de una caja de zapatos, está compuesto por al menos 30 engranajes interconectados y es considerado la primera computadora analógica de la historia. Pero, ¿para qué servía esta cosa? Bueno, digamos que era capaz de predecir posiciones astronómicas, eclipses, fases lunares, ciclos calendáricos y fechas de certámenes griegos antiguos. Básicamente esta es una máquina que podía predecir eclipses de hasta 19 años en el futuro, algo impensable para esa época. Como sea, lo misterioso de esto es que este tipo de tecnología no volvió a verse nunca más. Ahora, para que nos demos una idea, digamos que esta clase de tecnología no volvió a verse sino hasta 1400 años después, así que es como si esta cosa no encajara con su tiempo. Hay una teoría que dice que esta cosa formaba parte de una serie de artefactos tecnológicamente avanzados que están perdidos, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún otro dispositivo similar a este, así que nadie puede explicar el origen de esta cosa. Ok, esta siguiente entrada no sabía dónde ponerla, pero creo que merece estar en este nivel porque es misteriosa, son algunas cosas que ocurrieron recientemente y algunas de estas apenas se han descubierto, y me refiero a algunas cosas creepy de la Antártida, o Antártica. Verán, hay algunas cosas interesantes que aún no se exploran ya que son recientes. Por ejemplo, hay algo llamado puertas de hielo de la Antártida. Estas se refieren a hallazgos del 2007. Bien, pues desde este año algunas personas se han encontrado con estas entradas gigantes de hielo en medio de la nada en Google Maps. Ahora, estos hallazgos son especialmente en la isla de King George. Algunas entradas tienen dimensiones de hasta 22 metros de alto y 76 metros de ancho. Es decir, lo suficientemente grandes como para ocultar un avión comercial. Pero aquí es donde se pone más extraño. En algunos casos se observan formaciones que parecen escaleras de piedra y patrones que parecen haber sido creados por humanos. Estas entradas suelen aparecer y desaparecer en imágenes satelitales, esto debido al derretimiento de la nieve. Así que se cree que algunas de estas son entradas a mundos subterráneos perdidos, y tomando en cuenta que la Antártida es uno de los lugares menos explorados del planeta, no me sorprendería. Otra cosa son los ecosistemas prehistóricos atrapados bajo el hielo de la Antártida. Verán, desde los 90s los científicos han identificado más de 400 lagos bajo el hielo usando radares. Es decir, hay lagos como el Vostok que han estado aislados desde hace 15 millones de años. Están bajo 4 kilómetros de hielo, pero esta es la parte creepy. Verán, en estos lagos se han encontrado bacterias vivas, microbios y posibles formas de vida nunca antes vistas. Todas estas se han adaptado a la oscuridad y la presión extrema. Pero otra cosa inquietante es que en 2022 se descubrieron fósiles de plantas, polen y restos de bosques templados, lo que quiere decir que en algún punto la Antártida fue un continente lleno de vida. Pero esto nos lleva a hablar de otros sucesos históricos en la zona. Ahora, en la Antártida hay varios impactos de meteoritos. Curiosamente es el lugar de la Tierra donde es más fácil encontrar restos de estas piedras espaciales. Hay más de 45.000 hallazgos desde los años 70 y también hay una cosa conocida como la anomalía de la Tierra de Wilkes. Esta fue descubierta en 2006 y es una región circular de 500 kilómetros de diámetro bajo el hielo. Tiene un campo magnético anómalo, pero nadie se explica por qué. La teoría es que tal vez se podría tratar de un cráter de uno de los impactos más grandes en la historia de la Tierra. Y en la Antártida también se han hallado restos de meteoritos provenientes de Marte y la Luna. Curiosamente estos tienen microfósiles, así que solo podemos decir que la Antártida es un lugar creepy, y que seguramente tiene un buen de secretos. Otra entrada impresionante de este iceberg es Pumapunku. Este sitio forma parte del complejo de Tiwanaku en Bolivia, cerca de La Paz. Ahora, este fue construido entre los siglos 6 y 7 por la civilización Tlahuanacota, pero lo que lo hace especial es que es una estructura imposible. Verán, el sitio tiene una plataforma de 167 metros de ancho y 116 metros de largo. Está construida con bloques de piedra que pesan hasta 131 toneladas. Estos están cortados con precisión milimétrica y ensamblados como un rompecabezas. Así que a diferencia de otras civilizaciones, estos no tuvieron que usar otro tipo de material para pegarlos. Ahora, para que se den una idea, estas piezas fueron diseñadas cuidadosamente para que encajaran a la perfección. Pero hay más. Los materiales no son de esta zona. Ahora, la arenisca usada fue transportada desde 10 kilómetros de distancia y la andesita desde 90 kilómetros cruzando el lago Titicaca. Así que solo podemos imaginar lo que sería mover bloques de 131 toneladas sin el uso de ruedas ni herramientas modernas. Es otra de esos datos que te dejan pensando en las civilizaciones antiguas. Ahora, también hay leyendas que hablan de que estos bloques formaban antes una pista de aterrizaje para los dioses del cielo.
lo que de nuevo para muchos quiere decir que esta civilización era visitada por aliens. Y de hecho, como dato curioso, hay varias historias en la actualidad que hablan de luces misteriosas por debajo del lago de esta zona. Ah, sí, y otra cosa extraña es que jamás se han encontrado las herramientas que se usaron para crear este tipo de piezas tan precisas. Por lo tanto, es una técnica que al día de hoy sigue sin resolverse. Pero quizás una de las cosas más creepy e intrigantes de la arqueología es la anomalía del mar Báltico. Verán, en el verano del 2011, mientras buscaban naufragios en el mar Báltico, el equipo sueco de Oceanex hizo un hallazgo inesperado. Ahora, en su sonar captaron esta imagen de una estructura extraña en el fondo marino. Esta se encontraba a unos 92 metros de profundidad, justo entre Suecia y Finlandia. El objeto tenía 60 metros de diámetro, pero lo más extraño era su forma peculiar, por lo que fue apodado el ovni del mar Báltico. Ahora, su silueta es una forma de disco, y las imágenes del sonar mostraban que este objeto incluso parecía tener rampas y pasillos. Y eso no es todo. Cuando los buzos intentaron acercarse al objeto, sus equipos eléctricos comenzaron a fallar misteriosamente. Las cámaras se apagaban, los instrumentos dejaban de funcionar, algo que no ocurre en otras zonas del mar Báltico. Pero aquí viene la controversia. Verán, las primeras muestras analizadas por el geólogo Volker Bruckert concluyeron que se trataba de rocas comunes como granito y arenisca. Ahora, el problema de esto es que estas muestras no fueron tomadas directamente del objeto principal, sino de áreas cercanas. Esto debido a la dificultad de acercarse a él. Así que luego de esto el análisis tuvo varias críticas. De hecho, el estudio no fue aceptado por otros científicos, por lo que no hay una respuesta actualmente. Nadie sabe qué es la anomalía del mar Báltico y por qué produce interferencia en las señales. Se dice que esta cosa ha estado aquí durante miles de años. Hay quienes creen que hay algo por debajo de este sitio debido a las formas inusuales que tiene el objeto. Al día de hoy esta anomalía continúa como un caso de la arqueología sin resolverse. Pero si aún quieres ver más misterios, te recomiendo este video que hice sobre cosas raras del océano.